hablar sobre el poder del Espíritu Santo. Y me trajo a tiempos pasados en mi vida. Yo vengo de una familia cristiana y de generaciones. Somos 4 generaciones atrás de familia que conoce al Señor. Y cuando yo me casé, yo le decía a mi esposo Oscar, crecimos en esa iglesia, crecimos en esa denominación, pero yo le decía a mi esposo Oscar recién convertido, ahí conoció al Señor y luego inmediatamente empezó a servirlo. Y yo le decía a Oscar, es que yo necesito encontrar algo más, tengo sed de algo, tiene que haber algo más de lo que conocemos. Y algo que me movía mucho el tapete es que yo no quiero que mis hijos crezcan como crecí yo, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Dice que siendo cristiana, pero viviendo una vida en el mundo. Entre semana, no fui una mujer destrampada, no, yo sé que el Señor me guardó, pero me encantaba la música, las tardeadas. Y mi padre fue un hombre muy, muy, muy estricto, que ni al cine teníamos permiso para ir. Pero uno como joven se las ingenia, así que ya sé. Se da uno sus mañas y me encantaba la música, me encantaba, les puedo nombrar los grupos de ese tiempo y me encantaba la música. Y esa era mi, wow. Y yo decía, ¿por qué fui cristiana? ¿Verdad? Y pero no les voy a contar tanto porque me tardaré mucho, pero algo que después de tener un encuentro con Jesucristo, un real encuentro de Jesús, con Él, ese día que yo acepté a Jesús de verdad sola, por todas las pruebas, las situaciones que estaba yo viviendo en mi vida y con mis hijos, me arrodillé, lloré y le dije, Señor, ya no quiero esta vida, sino quiero que tú tomes mi vida. Y después me casé y esa hambre de saber más nos empujó a mi esposo, a mí, salir de la iglesia donde estábamos y buscar algo fresco, algo nuevo. Uno de mis hermanos me dijo, oye, hay una iglesia donde hay muchos jóvenes y mi hija Nayeli ya era una adolescente y tenía mucho miedo por eso. Y fue así que llegamos a la iglesia de donde después salimos, conocí el mover del Espíritu Santo, por eso quise hablarte hoy. Ahí fue un encuentro muy fuerte con el poder del Espíritu Santo, esa área de nuestra vida como cristianos que yo no conocía. Y recuerdo un día que cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, mi esposo y yo, mi esposo estaba tan feliz porque había recibido ese bautismo que fuimos con mi papá, que vivía como 3 casas abajo de donde nosotros vivíamos. Cuando nosotros salimos de nuestra denominación, fue para mi papá, para toda mi familia, fue como, ya se fueron al mundo. Fue un escándalo. No les caía el que nosotros hubiésemos abandonado la denominación. Y llegamos con mi papá y le platicó mi esposo muy emocionado su experiencia. Y mi papá nos dijo, pero pues ¿qué es eso? No, eso tú lo recibes cuando recibes a Jesús. Y dice, no, suegro, hay algo más y es el poder del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y mi padre en ese momento no lo pudo entender, lo entendió cuando empezó a ver el llamado que el Señor nos dio de ser pastores. Y sobre todo no tanto de ser pastores, sino al fruto, la respuesta, el respaldo del Espíritu Santo a nuestras vidas. Yo bendigo a aquellos que se aguantaron cuando empecé a predicar. Y de verdad los bendigo, pero sé que fue el Espíritu Santo quien nos embistió del poder. Y vamos a Hechos 1:8. Espero que eso les bendiga y los motive a buscar la presencia del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo.
Todos juntos, Hechos 1:8, todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios que recibiremos? ¿Qué vas a recibir a través del Espíritu Santo? Poder. Y quiero irme un poquito de historia. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo de Dios tocaba solamente a una persona en una generación, tal vez dos. Eran personas escogidas, personas, ¿qué puedo decir? Con alguna don o cualidad que Dios veía y lo usaba. Y vemos, por ejemplo, a José en Génesis 41:38, donde la Biblia nos habla claramente de lo que José era. Y dice Faraón, fíjate, Faraón, el rey de la nación más poderosa de ese tiempo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, con quien esté quién? ¿Y qué espíritu tenía José? El de interpretar sueños. Y al interpretar sueños él venía de parte de Dios. Amén. Así que era en personas esa habilidad que el Espíritu Santo le había dado. Vemos también en Éxodo 31, del 2 al 5, vemos también aquí que el Espíritu se derramó sobre un grupo de hombres con un propósito. Y veamos qué es este propósito. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Siguiente, por favor. Y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿En qué? En inteligencia, en ciencia y en todo arte. 4. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Hasta ahí, por favor. Vemos que el Espíritu de Dios descendía sobre cierto número de personas, pero con un propósito. Amén. Vemos también en Jueces 3, 9 y 10, hablando de Otoniel. En Otoniel, para darles espíritu, para liberar al pueblo de Israel. Y aquí en Jueces 3, 9 y 10 nos habla esto. Lo mismo pasó en Moisés. El Espíritu de Dios descendió sobre él para dirigir a un pueblo a la libertad. Vemos también en Moisés, y dice entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Ya vieron de dónde viene este hombre, Otoniel? El 10, por favor. ¿Y qué dice? Y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Tusán, Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Tusán. El Espíritu de Dios usaba, así como usó a Sansón también, a pesar de su pecado, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Y tú sabes que por 3 años y medio Jesús escogió a hombres para que caminaran con él, enseñarlos, eran sus discípulos. Discípulos quiere decir un alumno, una persona que va a aprender de su maestro. Y tú te das cuenta que eran hombres sin educación, la mayoría de ellos, hombres que no habían tenido estudios, hombres a veces de lo más, ¿qué puedo decir? Difícil de las clases de ese tiempo, y también hombres letrados. Y
Jesús trabajó con ellos, pero a pesar de que vieron, fueron enseñados, es más, practicaron la palabra, aún no habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Por eso había entre ellos, entre los hermanos, competencia y rivalidad de que quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda del Señor. Por eso había un hombre temeroso y rebelde, impetuoso como Pedro. Veíamos a otro hombre también que incrédulo como Tomás. Y había, todavía en los discípulos estaban luchando con sus emociones, con su carne, con su carácter. Y el Señor Jesús hizo la diferencia. Y como vimos hace 8 días, que las 3 personas de la Trinidad vienen con diferente misión y propósito. ¿Sí? El Padre, ¿sí? Dirigiendo desde la creación, estuvieron juntos. Cuando se destruyó también con Babel, la torre, la Biblia dice que dijo el Padre, descendamos. Así que las 3 personas siempre estaban juntas con un propósito. El Padre dirigiendo, mandando a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y darnos acceso al cielo. Y Jesús estaba cumpliendo esa misión y ese propósito, y él mismo, lo vimos hace 8 días, les dice a sus discípulos, vendrá el Consolador. Y vimos hace 8 días las características del Espíritu Santo de Dios. Y les dice, no se vayan, les conviene que yo me vaya, porque vendrá, si no me voy, él no viene, cumpliendo cada quien su misión. La misión de Jesús es que tú y yo vayamos al cielo. ¿Sí o no? Primero, perdón de nuestros pecados. Segundo, ir al cielo. Pero ahora la misión del Espíritu Santo es que tu vida aquí en la tierra sea una vida de victoria, una vida de transformación. Y eso es lo que vamos a ver. Amén. Vamos ahí en la Biblia, vemos en Ezequiel 36. Me encanta este pasaje porque lo dice un profeta 500 años antes de que viniera Jesús. Y vemos lo que en Ezequiel 36, 25 dice la Biblia. La Biblia dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Y qué dice? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ve en el versículo 26, antes estaba espíritu en minúscula. ¿Te acuerdas? Cuando está en minúscula, la Biblia, ¿qué se está refiriendo? A nuestro espíritu. Pero aquí, en el siguiente, ponlo ya por favor, hijo, ya estaba. En el 27 vemos, dice, y pondré dentro de vosotros, ahora está hablando del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vemos un cambio en nuestra vida cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo y nos llena de poder. ¿Qué significa la palabra poder? Dunamis. De ahí viene dinamita, fuerza, poder, autoridad, denuedo. Te da ese poder de hacer lo que tú no podías hacer antes. Amén. Y esto me encanta, aunque no puse esa cita ahí, en Zacarías 4:6 me encanta porque dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, y que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con su espíritu, el Espíritu de Dios, que nos da
dinamita para que tú cumplas tu llamado. Es el poder que Dios te da para que tú cumplas tu propósito, tu misión aquí en la tierra. Así que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, hubo en ellos una transformación. Repite o dile al que está a tu lado, necesitamos vivir en esa transformación. Amén. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo conmigo, di un gran amén. Amén, iglesia. Así que Jesús nos ayuda para poder ir al cielo, pero el Espíritu Santo nos ayuda para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar conectado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vimos esa transformación. Volvamos a Hechos, ahora versículo 4. Y vamos a ver qué sucedió después de haber recibido el poder del Espíritu Santo de Dios sobre estos discípulos. Me encanta porque la Biblia, y si tú quieres saber más, por favor lee el libro de Hechos. Amén. Número 1, ¿qué da el Espíritu Santo a nuestras vidas? Nos da, y vamos a ver, nos da poder. Vamos a leer del versículo 31 al 33, Hechos 4. Cuando hubieron, ¿qué tenemos que hacer? Orar. El lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron, ¿y qué pasó? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todos juntos el 33, por favor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Qué sucedió ahora de aquellos discípulos que luchaban en su carne, en sus emociones, que ahorita estaban deprimidos, al rato tenían miedo? ¿Recuerdan cómo tenían miedo en la barca? ¡Ay! Pero ahora vemos una total transformación cuando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hombres transformados que ahora no temían. Y vemos en el primer discurso, vemos a Pedro y a Juan haciendo prodigios, haciendo milagros, porque había pasado algo poderoso en sus vidas. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién anhela esto? ¿Quién anhela esto? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 1, el Espíritu Santo nos da poder. Poder para predicar la palabra de Dios. Amén. Vamos a 1 de Corintios 2. 1 de Corintios 2, versículo 4 y 5. Y la Biblia dice así: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿con qué? Demostración del Espíritu y de poder del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, ¿saben? Yo me acerqué a ustedes, Corintios, con una palabra sencilla, no con palabras rebuscadas, no con palabras elocuentes. Él era un hombre que hablaba varios idiomas, era un hombre muy preparado. Había ido a la Universidad de Harvard en sus tiempos, con mucha influencia. Pero vemos que él está escribiendo, yo me acerqué a ustedes con palabras sencillas. ¿Por qué? Porque estaba en mí, ¿qué? El Espíritu
Santo y me da poder. El 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, iglesia. Ahí está nuestra fe, fundada en el poder de Dios. Y de verdad, esto es un caminar todos los días. Porque el Señor no te ha dado un espíritu de temor, sino te ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Para discernir, que eso lo vamos a ver también. Discernir lo que te conviene. Recuerdan que eso también lo vimos hace 8 días. Nos da ese discernimiento para poder, no, eso lo vamos a hablar del domingo próximo, para poder discernir, conocer la voz de Dios y cuando es la voz del diablo. Y cuando es tu voz. Amén. Sigamos, volvamos a Hechos, ahora Hechos 2, y vamos a ver a Pedro y a Juan predicando. Versículo del 36 al 39. Y la Biblia, fíjate bien lo que nos dice. Pedro, después de haber dado ese sermón donde hubo maravillas, prodigios, señales, y sobre todo, él ahora sí, que el que lo había negado, el que había sido un cobarde, ahora se levanta en medio de la multitud para predicar a Jesucristo. Y dice, y vemos aquí ahora a un Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados. ¿Y qué más va a suceder? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. ¿Quién dice amén? Sabes, el Señor no está viendo si ya eres santo, si el Señor te está viendo tu hambre, tu sed de su presencia. Si el Señor está viendo tu corazón, si tienes esa gran necesidad de ser guiado en esta vida con propósito y en bendición. Amén. Y esto es algo que tú y yo tenemos que anhelar. Ahí mismo, fíjate, dale la vuelta a la hoja en Hechos 4, en el versículo 13, nos da estas características de los discípulos. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Nos dice el pasado de estos hombres. Por eso, de verdad yo sé que fue el Espíritu Santo el que me puso, cuéntales tu pasado. Porque puedo dar testimonio, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Número 2, el Espíritu Santo te da poder en tu debilidad. Repite conmigo, el Espíritu Santo me hace fuerte cuando yo pienso que soy débil. Amén. Y esto es una realidad. Y sabes cuando, y les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes tienen debilidades? Levanten la mano, no les dé vergüenza, yo sí. Porque todos tenemos debilidades. Yo recuerdo que me daba demasiado miedo pararme enfrente de personas. Por un evento que tuve cuando estaba en 6º año.
que mi maestro me avergonzó delante de mis compañeros. De por sí era yo muy tímida, me inhibí más. Jamás me hubiera imaginado que iba a estar hoy y todo este tiempo predicando el Evangelio. El Señor transforma nuestras vidas y toma tus debilidades para hacerte fuerte. Amén, amén, iglesia, amén, iglesia. Y vamos a ver en la Biblia, 2 de Corintios 12. Me encanta este pasaje, 9 y 10. 9 y 10. Y la Biblia dice así, hablando Pablo de su aguijón, y dice: el Señor me dijo y me ha dicho: bástate porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién dice un amén? Cuando yo digo débil soy, el Señor te dice: eres fuerte. Amén. Dile al que está a tu lado: ¿ya ves? Tú calificas para predicar el Evangelio. No tengas miedo. Predica. Predica de Jesús. ¿Sabes? El mundo que nos está rodeando, allá afuera, hay muchísimas voces que están hablando. Las redes sociales. Ya no puedo decir el internet, el Instagram, en tantas cosas que nos invaden, sobre todo a los jóvenes que están, pero sí, embotados y que se pasan horas. ¿Cuántos mensajes no se están recibiendo? Es el tiempo, la verdad ya no me asombra de cuando sé que jovencitos se están suicidando. ¿Por qué? Porque para ellos ya no hay respuesta, ya no hay solución. Y muchas veces nosotros como padres no estamos atendiendo situaciones con nuestros hijos, creyendo: ay, ahí la lleva, con que le dé de comer y que le dé ropa y que vaya a la escuela, con eso me conformo. Pero no estamos dándole la importancia que debe tener su vida espiritual, porque la vida espiritual de nuestros hijos y la nuestra es para la eternidad. Es para la eternidad. ¿Cuánto tiempo tú inviertes tanto en dinero y en tiempo para que ellos se preparen para la vida? Pero no los estás preparando para la vida eterna. Están sacando ese amén a fuerza, Veamos allí mismo, por favor, ahora el número 2. El Espíritu Santo, que estamos con la debilidad. Vamos a 1 de Pedro 4:14. ¿Están siendo bendecidos? 4:14. 1 de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y habla aquí de cuando tú pases por tiempos de pruebas, en tiempos difíciles de enfermedad, cuando tú piensas que ya no hay una salida, el Señor te dice: cuando tú piensas que eres débil, yo soy fuerte. Cuando tú has bajado tus brazos y dices: ya no hay nada que hacer, es cuando dice el Espíritu Santo: ahora voy yo. Amén, iglesia. Cuando piensas que el Señor ya no va a hacer nada y que Él te abandonó, es cuando el Señor te dice: tómate de mi mano, porque yo estoy contigo. El Espíritu Santo te investirá ¿de qué? Pero ¿qué tengo que hacer? Buscarlo. Buscarlo con todo tu corazón. Anhelarlo.
Y recuerda que el Espíritu Santo no es una emoción, no es alguien que ande flotando, no, es una persona de la Trinidad. Amén. Que si tú le buscas, Él estará ahí. Recuerda, fueron palabras de Jesús. Conviene que yo me vaya para que venga otro, y hasta dice, otro igual a mí. Y nos da sus características y nos dice lo que Él va a hacer. Amados, tenemos que despertar nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios para conectarnos y poder aprender a oír su voz. No podemos dejar de leer la Biblia. La Biblia es vida. Él lo dice. Sabes, tanta gente por miles de años han querido destruirla. Pero esto es palabra de Dios para ti y para mí. Y por más que hagan o traten de distorsionarla, no podrán hacerlo. Porque el Señor siempre cuidará y tendrá su remanente. Amén. Y tú y yo estamos dentro de ese pueblo escogido de Dios. ¿Quién dice un amén? Amados, aquí Pablo nos dice, cuando estés en tiempos difíciles, y Pedro nos los vuelve a decir, el poder de Dios se manifestará en tu vida. ¿Qué hacía que Pablo y Silas tuvieran gozo en medio de la cárcel, con grillos, en obscuridad, con las ratas mordiendo sus heridas y ellos cantando y alabando a Dios en medio de todo eso? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo creo que hubiera gritado no por alabanza, yo de terror, porque las ratas me dan mucho miedo. Pero en cambio vemos a Pablo, a Silas, alabando a Dios en medio de circunstancias horribles. Pero ¿quién te da ese valor? ¿Quién te da ese poder? ¿Sabes, amado? Tú y yo ya somos salvos desde el momento en que hemos aceptado a Jesucristo. Pero, y di conmigo, pero el Señor Padre, nuestro Padre Celestial, quiere que vivamos en victoria. No vivir por vivir, como lo dice Julio Iglesias o no sé quién, sino que vivamos en bendición. ¿Sabes? Yo tenía tanta doctrina aquí en mi cabeza que me costó mucho trabajo levantar las manos para alabar. Mi esposo no, yo lo veía como mantequillita, porque era un niño en la palabra. Pero yo tenía tantos prejuicios doctrinales que a mí me costó más trabajo poder tener ese encuentro, esa llenura del Espíritu Santo, porque anteponía mis pensamientos, mis dudas, mis luchas. Pero cuando bajé mis brazos en tiempos difíciles y le dije, Señor, yo no puedo, ya no puedo más, puedo testiguar, puedo testificar que el poder del Espíritu Santo vino sobre mi vida. Amén, iglesia. Y el Señor te dice hoy, también sobre ti lo quiero hacer. Número 3 y último. El Espíritu Santo te da poder para tener esperanza. Y a pesar del reporte médico que te han dado, a pesar de que tu esposo te ha dicho que se va a ir de la casa, a pesar de que te han dicho te quedarás sin trabajo, hoy el Espíritu Santo te dice, yo te doy poder para que tengas esperanza. Amén. Porque la esperanza no viene sola, viene con paz en nuestro corazón. Amén. Aunque estés ahorita con problemas de escasez, el Señor te dice, yo te sostendré de mi mano derecha. Amén. ¿Quién dice un amén fuerte? Amén.
Romanos 15, vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra de Dios. 15:13. Y la Biblia dice así, todos juntos por favor, fuerte. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dice un amén? Así que el Señor de esperanza te quiere llenar primero de gozo, ¿sí? Y de paz. Pero ¿cuándo va a venir el gozo y la paz? Cuando tú creas, en el creer. Amén. Para que abundes en ¿qué? En esperanza. Amén. Por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra vez, todos juntos, haz lo tuyo. Porque el reino de Dios, sino justicia, paz y gozo. Amén. Memoriza la palabra de Dios. Memorízala. ¿Cómo se aprenden las letras de las canciones? Ya vamos. Memoriza la palabra de Dios. ¿Podrían venir las chicas de la alabanza, por favor? Hemos terminado. Amén. Última cita, primera de Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1, versículo 3 al 6. La Biblia dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y ve el 5, todos juntos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder ¿de quién? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran, pero ¿qué? Con gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron la palabra? Con gozo, a pesar de las tribulaciones. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Puedes abrazar esta palabra? ¿Sabes por qué estamos enseñando esto a la familia? Porque anhelamos que tú seas lleno del Espíritu Santo, porque lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo vas a tener. Estamos dando la palabra para cuando nosotros tengamos ese bautizo del Espíritu Santo, ya haya convicción, haya anhelo, haya hambre, haya sed de tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Te pido en el nombre de Jesús, sigue estudiando lo que hoy estás viendo en la Biblia. Estúdialo.